Hola, buenos días. Esta es la novena y última clase, digamos, magistral del curso virtual La Gran Divergencia, la no Europa antes de 1800. Y hoy vamos a hablar sobre Japón. La imagen que tienen ustedes ahí es Osaka, una imagen reducida, por cierto, del puerto de Osaka hacia 1880, después de la llegada del Comodoro Perry y de los norteamericanos. Ya, como se ve, una ciudad grande, aunque como hemos comentado alguna vez, en realidad ya de hecho bastante grande antes de la llegada de los norteamericanos. Y vamos a empezar por hacer una clase un poco distinta hablando de cine. Este es un fotograma de una película que seguramente muchos de ustedes conocerán, Ran, del director Akira Kurosawa, que seguramente es la obra más conocida de ellas. Es una recreación del rey Lear, de los enfrentamientos, de las luchas por la sucesión, por la herencia del rey Lear entre sus hijos. Una película fantástica del mismo director de Kurosawa. Quizás ustedes también recuerden este fotograma, Los siete samuráis. Relata el enfrentamiento de un pueblo contra unos bandidos, para lo cual contratan a siete samuráis para que luchen contra ellos. Esta película tiene un remake americano que quizás algunos lo conozcan o les sorprenda, es Los Siete Magníficos, ¿no? Con Jules Briner, con Charles Bronson, con Steve McQueen. En fin, una película estupenda, aunque francamente yo creo que bastante peor que la de Kurosawa. Ahora, que si quieren ustedes ver una buena película japonesa, para mí una de las mejores que he visto en mi vida es, sin lugar a dudas, esta, Seppuku, de Kobayashi. También se traduce como harakiri. El seppuku es el acto ritual del suicidio. Digamos que es la palabra noble para definir suicidio. Harakiri es una palabra más vulgar. Bueno, esta película es impresionante. Relata en definitiva la historia de un guerrero que, bueno, quiere llevar a cabo una venganza. Pero en fin, no les anticipo más porque tampoco quiero hacer ningún spoiler. Bueno, son, como ya digo, películas japonesas, películas extraordinarias, y todas tienen una temática común que además luego vemos pues en el cine manga o en el anime, o en fin, en el manga, en el cine anime, en muchas cosas más. Y es la reiteración del guerrero, del noble. ¿Por qué? Bueno, porque la sociedad feudal, y esto es una característica muy típica de Japón, es una sociedad medieval, es una sociedad feudal, es en cierto modo la antonomasia del feudalismo, más que la propia Europa. Feudalismo, bueno, es definido como una evolución, una etapa en el desarrollo histórico, en fin, como ustedes quieran definirlo. Estas ideas, por cierto, no surgen de Marx, son anteriores, incluso, por ejemplo, las desarrolla Adam Smith. Que sigue a la edad antigua y precede a la edad moderna. La verdad es que en realidad sistemas feudales, verdaderos sistemas feudales hay en muy pocos sitios, concretamente en dos, que son Europa y Japón. Y esta es quizás una de las mayores similitudes que existen entre las dos civilizaciones. ¿Por qué? ¿Por qué solamente hay aquí? Bueno, porque solamente en esas dos civilizaciones aparecen de forma nítida y clara. Bueno, también en la India, con algunos de los nobles, no con todos, pero en fin, de forma definitiva, vamos a decirlo así, con todos sus rasgos, solamente aparecen en estas dos civilizaciones, porque solamente en ellas dos aparecen el noble, el aristócrata. Llámenle ustedes como quieran. Bueno, ¿qué es un noble? ¿Quién es un noble? Un aristócrata, en fin. Básicamente es, en primer lugar, una persona que vive de la guerra. Es un guerrero, por supuesto, ¿no? Pero es mucho más que eso. Es también un guerrero que tiene algún título de propiedad sobre la tierra. No voy a decir que sea propietario de la tierra, porque el concepto de propiedad moderna de la tierra es, en fin, más moderno, sobre todo en Europa occidental, quizás no tanto en China. Digamos simplemente que tiene alguna forma de propiedad, algún título de propiedad de derecho sobre la tierra. Pero es más, y lo más importante de todo, quizás, además, puede legar esas tierras a sus hijos. Y es más, en ocasiones, con el mayorazgo, por ejemplo, en España, no puede no legarlas. Es decir, incluso el rey puede tomar todo tipo de represalias con el noble, puede matarle, si ocurre un acto de traición, pero no puede impedir que sus hijos hereden la tierra de sus padres, incluso habiendo perdido, habiendo sido condenado por el delito que sea.
Claro, esto tiene una importancia fundamental para el desarrollo económico, lo comento en los materiales escritos muy a menudo por dos motivos. Donde aparece una nobleza, donde aparece un estamento de nobilidad fuerte, tenemos la seguridad de que el rey, el gobernante, el emperador, quien sea, va a enfrentarse a un contrapoder, una seria resistencia a su poder omnímodo. Ya hemos visto, por ejemplo, lo que pasaba en civilizaciones como la India o el Islam, donde el emperador, el sultán, no tenía límites a la autocracia, ¿no? Esto simplemente no puede aparecer en la sociedad europea o en la sociedad japonesa porque hay un poder resistente. Pero hay una segunda característica incluso más importante que la primera, y es que desde el momento en que el noble puede legar las tierras a sus hijos, tiene un vivo interés para lograr que esas tierras sean lo más productivas posible, para mejorar la productividad, para mejorar la producción. Es decir, no tiene una mentalidad depredadora, como vimos que existía en el Imperio Otomano, por ejemplo. Pues al fin y al cabo, eso es lo que va a poder legar a sus hijos, y obviamente tiene unos sentimientos de afecto hacia sus hijos y desea lo mejor para ellos. Un mandarín chino no es un noble, para que nos entendamos. ¿Por qué? Bueno, pues porque los mandarines evidentemente tienen un gran poder, una gran influencia local, pero no son guerreros. Un mameluco, un típico soldado de Egipto, tampoco es un noble, porque sencillamente en realidad es un esclavo, aunque posteriormente se reclutarán por otros mecanismos. En cualquier caso no tiene propiedad de la tierra, es en cierto modo un empleado del gobierno. Un jagirdar o un sipaji en el Imperio Otomano, cualquiera de ellos, tampoco es un noble, porque sí, es un guerrero, efectivamente, obtiene unas rentas de la tierra, pero la tierra no es suya, está un número de años, y en cualquier caso, sea cual sea el estatus que tenga, la relación que tenga con esa tierra, no la puede legar a sus hijos. En algunas ocasiones, excepcionalmente, con el tiempo cada vez más, podrá pasarlo a algunos de sus hijos, pero no es lo normal. Lo normal es que el timar o el tipo de propiedad del jagir que tenga revierta al Estado, y cada noble, cada uno de estos sipajis o jagidad tenga que se ha enviado a otra propiedad. Este sí es un noble, este es un daimyo en Japón, y tiene exactamente las mismas características que un noble europeo. Es decir, es una persona que se dedica a la guerra. Bueno, lo de dedicarse a la guerra, en fin, no deja de ser un dato teórico en tiempos de paz, pero bueno, digamos que su función principal sería la guerra, y tiene una propiedad, y puede legar esa propiedad a sus hijos. Japón, en definitiva, es uno de los pocos lugares en los cuales encontramos un estamento social tan crucial como el de la nobleza, exactamente igual que en Europa. Y aquí aparece lo que podríamos considerar como el mayor de los feudos que existen en Japón, que es el de la familia Tokugawa, que por cierto no son propiamente un daimyo más, sino que es el shogun. Las zonas que ven ahí son de color más oscuro, las propiedades que pertenecían al shogunato Tokugawa, que pertenecían directamente a la familia Tokuno, que estaban muy vinculadas con la familia Tokuno. Es una parte considerable de China, aunque de todos modos minoritaria, puede ser un 16% del territorio del estado de Japón. Digamos que lo cuento de esta manera porque quiero llamar la atención sobre un hecho. El shogun, al fin y al cabo, es un primus inter pares, es decir, es el más elevado, el mayor de los daimyos, de la clase feudal japonesa, pero al fin y al cabo solamente es eso. Claro que en cierto modo podríamos decir lo mismo de los reyes europeos. ¿Qué es un rey? Bueno, el rey de alguna manera es simplemente el más alto, el más elevado de la clase nobiliaria europea. Eso sí, tiene quizás muchas menos propiedades, normalmente, de las que podría tener el shogun, los Tokugawa en este caso, en Japón. Y es que, en definitiva, la estructura jerárquica se repite tanto en Europa como en Japón. En Japón hay un emperador, una figura ritual, vamos a decirlo así, que en realidad tampoco tiene demasiada importancia hasta la Revolución Meiji, e incluso con la Revolución Meiji habría que decir que tampoco su importancia es tan grande como se cree. Bueno, debajo de él se encuentra el shogun, que es el primero de los daimios, a continuación el resto de los daimios, 260, 70, según las épocas, por debajo de ellos los samuráis, y por debajo de ellos el pueblo, los campesinos. ¿Qué tenemos en Europa? Tenemos un emperador, que sí que tiene un poder real, o un papa,
por eso he puesto una P, digamos que es la cúpula. Quizás habría que poner una segunda pirámide detrás de esta para reflejar la jerarquía eclesiástica, pero bueno, vamos a dejarlo. Por debajo de él está el rey, por debajo de él está la alta nobleza, marqueses, condes, etcétera, por debajo de él la baja nobleza, los hidalgos en España, ¿no? Y por debajo el pueblo campesinado. No quiero insistir demasiado sobre esta idea jerárquica. Yo creo que, no sé, en la secundaria, en bachillerato, se insiste mucho en estas pirámides, ¿no? Y en realidad jerarquías hay en todas partes. Me interesa más destacar la equivalencia entre las figuras, ¿no? La idea de que el rey se equivale de alguna manera al shogun, de que las altas noblezas es el daimyo, de que la baja nobleza son los samuráis, y sobre todo, y por encima de todo lo que les he dicho antes, es que hay una nobleza, una verdadera nobleza en Japón, una aristocracia, vamos a decirlo así, y que es más, todas las ideas, digamos que la exacerbación de la aristocracia, las ideas aristocráticas, como por ejemplo es el seppuku, el suicidio ritual, lo encontramos en Japón, no en Europa. De alguna manera Japón fue más lejos en la extensión del feudalismo de lo que llegó la propia Europa. Claro, empiezo por esta similitud porque me parece la más relevante, la más explicativa, y a continuación podemos empezar a hablar de las otras similitudes que encontramos entre Japón antes de 1800 y Europa. Por ejemplo, aquí tienen las expectativas de vida, la esperanza de vida en el nacimiento en Japón y Inglaterra, bueno, pues en el siglo XVIII, siglo XIX. Lo interesante de este cuadro, que tampoco lo voy a explicar con mucho detalle, es que las cifras, la esperanza de vida es muy similar, tanto en un sitio como en otro, y más bien parece más alta en Japón que en Inglaterra. Bueno, esto puede parecer un poco sorprendente, en fin, supongo que dependería mucho de la clase social, de la actividad económica principal de la cual estamos hablando, pero en fin, hay evidentemente una gran similitud. Como la hay también en la edad nupcial, ¿no? Fíjense ustedes cómo, bueno, pues en China y sobre todo en India, pues la edad nupcial es muy baja, a nosotros incluso nos asombra, ¿no? 13 años, ¿cómo puede ser esa la edad a la cual las mujeres llegan al matrimonio? Bueno, pues esa es la situación, incluso en el siglo XX, en cualquier caso es muy baja también en China. Japón, sin embargo, se encuentra más cerca de Inglaterra, donde la edad se sitúa entre 25 años, en Japón se puede situar alrededor de los 22, 23 años. Hay que decir que Japón es un poco más baja que en Europa, pero me importa señalar más lo otro, es decir, que Japón se parece más a Europa en este sentido que al resto de Asia. O, por ejemplo, este gráfico que han visto más a menudo, es la presión fiscal en China y Japón. Hablamos de China como un país asombroso en el cual la presión fiscal es muy baja y además decreciente, que bueno, esto ya es asombroso, ¿no? Bueno, la presión fiscal en Japón es el doble o incluso el triple de la que existe en China, y es parecida, quizás algo menor, en fin, esto ya es más discutible, habría que país a país, a la que existe en Europa. Nuevamente en esto, en definitiva, encontramos similitudes. En fin, tal y como les digo al principio del tema, realmente uno tiene la sensación, cuando lee cosas sobre Japón, que Japón es un país europeo, que está, pues, no sé, en alguna isla por ahí, en el Báltico o en el Mar Negro, ¿no? Un país exótico europeo, poco conocido, con similitudes muy grandes con Europa. Y la pregunta, por tanto, es ¿por qué no da el salto a la revolución industrial? Bueno, quizás sea una pregunta un poco inútil, en el sentido de que al fin y al cabo es uno de los países de Europa el que da el salto. Bueno, podríamos considerar que en el Japón no se dieron las circunstancias adecuadas. Si bien también hay que decir que había elementos muy prometedores en Japón a comienzos del siglo XIX, antes de que llegaran los norteamericanos, antes de la arribada del Comodoro Perry. Se han dado muchas explicaciones, una de ellas la comento en los apuntes, y me importa señalarla precisamente porque todo el material que les he dado, pues si ustedes no saben, en fin, es bastante evidente que me parece que las ideas malthusianas son francamente equivocadas, ¿no?, a la hora de explicar la historia económica. Pero si hay un sitio donde quizás no lo fueran, si hay un sitio donde son más satisfactorios, es precisamente Japón. Realmente lo que vemos en Japón durante el periodo del cual se ocupa este curso virtual, entre 1500 y 1800, hay un crecimiento espectacular de la población y hay al mismo tiempo evidentes manifestaciones de que estamos llegando a un límite. Si se dan ustedes cuenta, por ejemplo, los rendimientos de la producción con relación a la población se reduce, y los rendimientos por la tierra crece
pero de una manera a un punto que parece que está llegando hacia 1800 o 1850 a un punto máximo. Solamente con la introducción de nuevas técnicas agrícolas, en definitiva, será posible crecer más. Es decir, Japón quizás sí que se está enfrentando a una trampa malthusiana. Ahora, les digo un poco lo de siempre. Las dificultades, digamos, son un incentivo, pueden ser un incentivo para el cambio, ¿no? Y evidentemente Japón está aprovechando al máximo sus posibilidades de crecimiento. No hay ningún motivo para pensar que fueran 50, en 100 o 200 años, quizás Japón no hubiera podido introducir los cambios que le permitiesen tener una agricultura más moderna y, en definitiva, pues haber dado el salto a la revolución industrial. Pero esto es, evidentemente, historia ficción. Lo único que sabemos es que en Inglaterra tuvo lugar la revolución industrial y que a mediados del siglo XIX Japón entró en el mundo moderno como consecuencia, como he dicho, de la llegada de los norteamericanos, de las llamadas norteamericanos, y el conjunto de transformaciones económicas y sociales que experimentó el país, que fueron verdaderamente espectaculares, ¿no? Quizás una explicación más satisfactoria de por qué Japón no es capaz de dar ese salto a la modernidad hay que buscarla en las instituciones. Yo hablar de instituciones en este curso y en general me resulta un poco incómodo porque instituciones es un concepto demasiado amplio, pero por concretar un poco el papel desempeñado por el shogunato y el cierre de Japón al mundo exterior, no al mundo exterior, porque esto ya lo dejamos claro, a China no se cierran, por ejemplo, pero el cierre de Japón a Europa pudieron haber sido elementos que retrasaron la modernización de Japón, que quién sabe, quizás hubiera podido suceder seguramente, o hubiera podido suceder sin esa llegada de los europeos. Las ideas europeas en realidad entran en Japón incluso antes de la revolución Meiji, por canales más o menos semiclandestinos, son no muy conocidos, precisamente porque la sociedad japonesa, que por cierto tiene unas tasas de alfabetización muy elevadas, está haciendo una crítica sobre su propia situación y está demandando cambios, y precisamente en ese sentido los escritos holandeses les resultan muy satisfactorios. Le proporcionan una nueva vía, una nueva explicación. Bueno, esta es la última de las clases del curso virtual. Les estoy muy agradecido por la atención que me han prestado e insisto lo que he dicho al principio, ¿no? Esto es simplemente un aperitivo, una introducción, una forma de repaso, como ustedes quieran verlo. Realmente, al final, el contenido propiamente dicho está, por supuesto, como no puede ser de otra manera, en los materiales escritos. Y eso es todo. Muchas gracias.